Buenos días, mis queridos estudiantes. Tengo lista la información de ayer y de hoy. El día de ayer, el miércoles 12 de agosto del 2020 y hoy, jueves 13 de agosto del 2020. Sucede que ayer quise hacer un video en vivo para darle explicación y no me fue posible porque estuvo fallando bastante el internet. Pero hoy tengo lista ya la información y pues vamos adelante para observarla y analizarla. Bueno, ya hemos ingresado a nuestro Microsoft Teams. Me voy a dirigir a nuestro equipo y por supuesto, como siempre, al canal general. En el canal general voy a buscar la actividad de ayer, miércoles 12 de agosto del 2020. La actividad de ayer corresponde a matemáticas, así que voy a revisarla. Bien. Habíamos hablado entonces de secuencia y orden de números naturales. Revisamos la información. Nos dice, ¿sabías que una sucesión es creciente cuando cada término de la sucesión es mayor que el anterior y decreciente cuando cada término de la sucesión es menor que el anterior? Bueno, pues esto tiene un sentido, ¿no? Crece o creciente a medida que va avanzando la sucesión, el número se va haciendo mayor. Y decrece o va hacia el sentido opuesto, hacia abajo, por decirlo de alguna forma, cuando el número, a medida que va avanzando la serie, se va haciendo menor. Y en esto, para formar estas secuencias, intervienen, por supuesto, las operaciones aritméticas. Y hay un recordatorio de lo que les estoy diciendo. Recuerda que a cada número se le conoce como término. Y cada término sucesivo en una secuencia se obtiene utilizando alguna de las 4 operaciones aritméticas. Es decir, yo tengo una sucesión que debe tener un patrón continuo y para formar ese patrón continuo lo voy a sumar, restar, multiplicar o dividir. ¿Listo? Entonces, nosotros vamos a observar el patrón a continuación: 1, 4, 7, 3, 13, 16, 19. Y dice, el patrón se obtiene sumándole 3 al término anterior. Supongamos que nosotros no tuviésemos esta información, sería sencillo entre el 1 y el 4 descubrir cuántos números hay y pues yo sabría que hay 3 y luego compruebo sumándole al 4, le sumo 3 y veo que me da el siguiente número. Entonces la serie o el patrón de la serie es más 3. Súper importante que conservemos el signo, ¿no? Más 3. Y en el caso es una suma, pero el segundo caso se obtiene a través de una multiplicación, ¿no? Tengo 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128. Hago así mismo para descubrir el patrón. Supongamos que yo no tengo esta respuesta aquí. Para descubrir yo la respuesta tendría que utilizar los números más pequeños, ¿no? 2. ¿Cómo yo obtengo 2? Le puedo sumar, ¿cómo obtengo el 4? Perdón. Le puedo sumar 2, pero supongamos que yo pensaba que era una suma. Si aquí fuese una suma, 2 más 2, 4, aquí tendría que ser 4 más 2, y 4 más 2 no es 8. Entonces ahí yo ya sospecho. Ah, no, aquí está duplicando la cantidad, o sea, multiplicándola por 2. Primero era 2, por 2, 4, por 2, 8. Y lo puedo comprobar en una tercera ocasión. 8 por 2, 16. Entonces ahí yo me doy cuenta que el patrón de sucesión es una multiplicación por 2. O lo que es lo mismo es, el patrón va avanzando el doble cada vez, ¿verdad? Aquí hay una información que yo saqué del libro de cuarto. Entonces, por favor, ustedes pónganse pilas en ese sentido. En el libro de cuarto año está toda esta información. Dice, sucesión numérica es un conjunto de números que se forma con base en una propiedad, regla o patrón numérico. El patrón numérico puede ser creciente o decreciente, como hemos visto. Creciente
cuando es una constante que al sumarla al número anterior determina otro número mayor. Esto ya lo vimos. 3, en este caso, en esta serie, el 3 es la constante de sucesión creciente, ¿no? Y se trata de una suma. Perdonen. El patrón numérico decreciente se refiere en cambio a una constante que al restarla de un número anterior determina un número menor. Entonces vemos aquí en el ejemplo que el patrón numérico decreciente es menos 2. Eso es, mis queridos niños. Bien, y podemos observar que hablamos también de la sucesión numérica. Nuevamente encontramos una definición. Nos dice, es una secuencia de números ordenada de acuerdo a una regla, ley de formación o patrón. Una vez más tenemos la misma definición y en este caso estamos viendo que es un patrón numérico pero formado por la multiplicación. La constante, al ser multiplicada al número anterior, determina el siguiente valor el siguiente número con un valor mayor. En el caso de los dos ejemplos, tenemos el primero con una multiplicación por 2 y el segundo una multiplicación por 3. Es decir, yo puedo hacer, insisto, una sucesión creciente utilizando la suma o la multiplicación. Y puedo hacer una sucesión decreciente utilizando la resta y la división. La división la vamos a dejar para otro momentito y vamos a trabajar solamente con suma, resta y multiplicación por ahora. Tiene aquí un reto a descubrir el patrón de las siguientes secuencias. Tenemos una secuencia que dice 2, 6, 18, 162, 482, 1458. Yo voy a descubrir qué patrón tiene aquí. Recuerden lo que les dije, ¿no? Vamos a hacer la comparativa entre los primeros números que son más pequeños para descubrir si se trata de una suma o se trata de una multiplicación, porque ya estamos viendo que el número va aumentando, ¿no? Entonces ya sabemos que son patrones crecientes, porque el número empieza pequeñito y va creciendo, se va haciendo cada vez mayor. Y en la siguiente secuencia tenemos también un patrón, 27, 31, 35, 39, 43. Vamos a descubrir qué patrón es, ¿verdad? Hay una forma que al ojo podemos darnos cuenta si es de multiplicación o es de suma. Si los números van avanzando de manera muy grande, puedo sospechar que es una multiplicación. Por ejemplo, aquí tengo 2, pero ya para el cuarto número tengo 54. Se está avanzando la secuencia de manera muy rápida, ¿no es cierto? En cambio aquí yo analizo el primer número, el primer elemento, tengo 27, y al cuarto va 39, o sea, no es tan grande la diferencia entre el primero y el cuarto, como acá. Entre 2 y 54 hay mucho más números. Entonces yo ya puedo sospechar desde allí que el de arriba es un patrón de multiplicación y el de abajo es un patrón nada más que de suma. Yo resuelvo este reto en el cuaderno, esta parte de aquí. Usted tendrá que ubicarle pues el título de la actividad y luego poner el reto. Y aquí le doy una pista, usted lee la pista de cómo obtener este patrón. Y después nos dice nuestro amigo el búho que revisemos la tarea. Entonces vamos a revisar la tarea que está aquí abajo. Dice problemas de secuencias numéricas crecientes y decrecientes. Voy a observar la tarea. Y mi tarea me va a salir como siempre. Le sale a la profesora con la lista de estudiantes que eventualmente ya pueden haber entregado o visto, ¿verdad? Pero yo quiero enseñarles cómo les sale a ustedes, chicos. A ustedes la tarea, permítanme cambiarme de lado, les sale así, tal cual la ven. Las instrucciones dicen lee y razona con atención cada uno de los problemas y resuélvelos. Para ello tienes que identificar los datos, la operación que es necesaria para llegar a una respuesta y finalmente debes responder a la pregunta. Y aquí en una imagen tengo el problema. Entonces ustedes tienen que darle clic a la imagen
para que se les abra la tarea. Aquí en Teams, los que observaron la tarea a través de WhatsApp o a través de Facebook, ya la tenían la infografía aparte. Entonces, nada más es cuestión de leer cada uno de los problemas y de resolverlos. Fíjense si es un patrón creciente, si van creciendo los números o aumentando, o por el contrario, se van haciendo cada vez menores dentro de la secuencia, y eso pues ya les va a dar la pista de qué tipo de sucesión es y vamos a poder encontrar el patrón numérico con facilidad. ¿Listo? Bien, mis queridos chicos, eso con respecto a la actividad del miércoles, pero yo voy a regresar a mi canal general para trabajar la actividad de hoy, actividad de jueves. Uy, por ahí hubo algún desencuentro entre un humano y la cocina. Bueno, vamos a continuar. El jueves, como les decía, tengo algo de historia del Ecuador, de la historia de una guerra, porque ustedes deben haber escuchado en las noticias sobre guerras y pensarán en el Ecuador nunca ha habido una guerra. Pues sí, hubo una guerra en la época, digamos, contemporánea, en el siglo pasado, por decirlo de algún modo, y esta es la guerra fronteriza entre Ecuador y Perú. Ecuador, ustedes saben que Perú limita al sur con el Ecuador. Siempre a lo largo de la historia se dieron algunos conflictos con respecto a la frontera, justamente entre Perú y el Ecuador. Uno de estos conflictos se dio entre más o menos 1930 hasta 1998. Pero el grueso, digamos, ¿no? Durante el siglo XIX, nos explica aquí la lectura. Pero lo más fuerte, una de las más fuertes fue en 1941, conocida exactamente como la Guerra del 41. A los abuelitos, a los bien abuelitos, pregúntenles un poco acerca de la Guerra del 41 con el Perú. Los que tienen un abuelito cerca, un pariente o un amigo muy mayor cerca, les va a poder conversar acerca de esto. Pero tiene que ser viejito, porque en 1941 algunos de sus abuelos recién estaban naciendo. Entonces, más bien pregúntenle a los más viejitos. Bien, ¿qué tienen que hacer ustedes? Pues tienen que leer esta reseña, es una reseña muy cortita, muy pequeñita acerca del conflicto Ecuador-Perú. Aquí habla de en qué momento de la historia, en qué fecha, en qué año se dio este conflicto y por qué razón se dio. Entonces ustedes hacen la lectura y luego van a dirigirse a la actividad número 2, luego de leer, que era la actividad número 1, van a dirigirse a la actividad número 2, que nos indica hacer un organizador gráfico llamado 321. 321 se llama porque tengo que colocar 3 ideas acerca de este tema, en este caso, la guerra con el Perú. 3 ideas que sabes sobre la guerra con el Perú. Entonces, como usted ya leyó, ya preguntó y eventualmente vio algún video, que le voy a colocar yo aquí en el canal de investigación y ayuda, y ya tiene más información en su cabeza para hacer esta parte de aquí. 3 ideas de lo que sabe acerca de la guerra con el Perú. 2 preguntas sobre la guerra con Perú. Un dibujo que represente la guerra con el Perú. 3 ideas, 2 preguntas, un dibujo. Por eso se llama organizador gráfico 321. ¿Listo? Bien, lo vamos a hacer muy bien. Yo estoy segura de que sí. Luego tenemos aquí un ¿sabías qué? La guerra del 41 terminó el 31 de julio de ese mismo año mediante la firma del Protocolo de Río de Janeiro en el gobierno de Carlos Arroyo del Río. Este protocolo, miren, habla también de un protocolo diseñado para poner un punto final al enfrentamiento entre ambas naciones. Sin embargo, ese punto final no fue del todo cierto. Hubieron muchos reclamos acerca del protocolo de Río de Janeiro. El Ecuador tuvo que aceptar la libre navegación por el río Amazonas y sus afluentes septentrionales,
permiso para establecer 2 embarcaderos comerciales en sus orillas y la pérdida de más de 300.000 kilómetros cuadrados de su territorio. Voy a tratar de buscar una reseña de los mapas del Ecuador desde aquella entonces hasta el día de hoy, para que ustedes se den cuenta que el Ecuador era más grande y que con la guerra del 41 y con el Tratado de Río de Janeiro, el Protocolo de Río de Janeiro, perdió una gran parte de su territorio, además de perder su entrada directa al río Amazonas, al gran río Amazonas, que es el río más largo de América y uno de los más correntosos del mundo. La segunda actividad, la tercera actividad, luego de leer esta pequeña información extra, la va a realizar en una espina de pescado. Este es un tipo de organizador gráfico en donde usted puede trabajar lo que son causas y efectos. Entonces, aquí en la cabeza del pescado va a ubicar el título, el tema, que es la guerra con el Perú. En las rayitas de aquí arriba o en las espinas superiores va a señalar las causas que provocaron la guerra. Por eso es que esta actividad usted la tiene que elaborar después de leer la información y después de escuchar la información, después de observar la información. ¿De acuerdo? Y las espinas inferiores señalan las consecuencias o impactos de la guerra. ¿Listo? Entonces usted va a tener que dedicarse con la ayuda de una persona más grande a investigar, a leer este de aquí y a investigar un poco más acerca de la guerra del 41. Si usted tiene un hermano en sexto o en séptimo, en el libro de sexto y séptimo hay información extra, así que podría revisar con su hermano o con su primo esta información. Y en la cola, o sea, aquí al final, usted puede escribir y comentar sobre la solución del conflicto. Arriba, aquí tema, en las espinas superiores causas, en las espinas inferiores efectos o consecuencias, y al final usted puede hacer un comentario sobre la solución del conflicto. Y eso es, mis queridos chicos, todo por el día jueves 13 de agosto. No se envía mayor actividad porque este es un tema que requiere algo de investigación, así que van a tener un trabajito más o menos importante sobre investigar acerca de la guerra fronteriza entre Ecuador y Perú. Hay mucha información al respecto. Yo voy a tratar de ubicar un resumen para ayudarles. Y este video también es de ayuda y se ha terminado. Espero verlos muy pronto. Les envío un abrazo mañana en el encuentro síncrono. Seguramente nos veremos. Hasta entonces.